Espíritu, Señor. Gracias porque nos habitas. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque aquí está tu familia que compraste con precio de sangre. A ti te damos gloria y te damos honra y honor. Bendito por siempre. Aleluya. Vamos a aplaudir el nombre del Señor. Dios es bueno. Y para siempre ha sido su misericordia. Nuevas son cada mañana. Bendito sea el Señor. Puede sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana. Poder estar congregados, reunidos para ser ministrados a través de su palabra y de su glorioso Espíritu Santo. Amén. Que obra a través de su palabra en el interior de nuestros corazones. Nos purifica, nos limpia y nos transforma por medio del poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Rosita, que ya la tenemos con nosotros. Vamos a darle palmas para el Señor. Disfrutó Honduras, dice el hermano. Qué lindo, ¿no? Bien. Vamos a compartir la palabra gloriosa del Señor. Abran sus Biblias en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer la versión de Dios habla hoy para nuestra mejor comprensión y para también los jóvenes que están con nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, verso 1. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Es Pablo el que está escribiendo esta carta a la iglesia que se encontraba en Colosas, y él está expresando, ¿verdad?, sus luchas que tenía por hablar acerca de Cristo, por enseñar acerca de la experiencia que estaba viviendo y experimentando en el interior de su propio corazón. Versículo 2 dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. La versión Reina Valera dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Está hablando de ese misterio, que en ese misterio se encontraban los tesoros que nosotros debemos de conocer y debemos de disfrutar como iglesia que somos. El versículo 3 dice: en quien están escondidos todos. ¿Cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos esos tesoros están escondidos en Cristo. Diga en Cristo. Por eso hemos estado compartiendo durante estos días acerca de la importancia, de la necesidad tan grande que existe hoy dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuál es esa necesidad que existe dentro de la iglesia? Creo, queridos hermanos, que sin duda es que Cristo sea formado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos experimentar todas esas riquezas espirituales que se encuentran en Cristo. Pero solamente se pueden experimentar esas riquezas cuando realmente Cristo es revelado en el interior de nuestros corazones, cuando Cristo es visto
cuando Cristo es oído en el interior de nuestros corazones por la obra de su Espíritu Santo en nuestras almas. Para que realmente estas realidades, estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento vengan a ser una experiencia viva y real en el interior de nosotros, la iglesia, necesitamos primero unirnos al Señor. Como dice la Escritura en la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando el Espíritu del Señor, ¿verdad?, obra en el interior de nuestros propios corazones, cuando la luz de Cristo comienza a resplandecer en el interior de las almas de aquellos que por la gracia del Señor, ¿verdad?, comienzan realmente a ser alumbrados en su interior, y cuando esa luz comienza a alumbrarnos y comienza a hacernos ver nuestra necesidad, nuestra carencia, ¿ve?, en nuestras almas, la ausencia de la vida de Dios, y hay un anhelo en nuestro corazón por esa vida, y nosotros volvemos nuestro corazón a Cristo, abrazamos, creemos, confiamos, deponemos nuestra confianza, ¿verdad?, que es producida por el Espíritu del Señor en el interior del corazón. Allí el Señor va a comenzar a producir un vuelco, un deseo por Él. Va a comenzar esa luz a producir en nuestro ser, amados hermanos, a dejar las tinieblas, el pecado, la oscuridad. ¿Por qué? Porque esa luz nos compunge. Ese amor de Cristo en el corazón comienza a llenarnos, comienza a obrar en el interior por la fe de Cristo Jesús en nuestras almas. Cuando comenzamos a experimentar ese brote de Dios, ese Espíritu del Señor en el interior, se comienza a levantar esa vida del Señor en el interior de nuestro ser. Es verdad, hay algunas cosas que comienzan a ser derribadas. Hay unas cosas dentro de nosotros que comienzan a morir. Y eso tiene que ver con nuestro yo, eso tiene que ver con nuestro ego, eso tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra perspectiva, con la manera de cómo vemos las cosas, la manera de cómo queremos vivir nuestra vida. Y entonces el Señor comienza a derribar todos esos argumentos que en la mente nos justifican para vivir pecando. Esa vida comienza a brotar en el interior del corazón, porque es una vida, se trata de Él, no es la vida nuestra. La vida nuestra es contraria a la vida del Espíritu Santo del Señor. Es el Señor orando. Cuando hay esa experiencia de comenzar a conocer a Cristo, no como una religión, no como un conocimiento externo, sino como una experiencia de vida. Ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, ese niño, ese anciano, no vienen a ser igual. No. Porque es una vida que comienza a levantarse en el interior de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la iglesia hoy, en este tiempo, queridos? Experimentar todas esas realidades espirituales en el interior de nuestro corazón. Estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo, que tienen su cumplimiento en Cristo, y que muchas de las veces para nosotros son doctrinas, son conceptos, ¿ve? Pero no hacen nada, porque solamente son eso, son doctrinas, conceptos, enseñanzas que hemos aprendido solamente, pero no tienen una experiencia de vida en el interior del corazón. Por eso creo que el apóstol Pablo afectó tanto en su tiempo y sin duda edificó tanto a la iglesia, porque esta fue una experiencia real de Cristo en él, de este misterio que había estado oculto, pero que a Dios le había placido revelar, no solamente a Pablo, sino también a su iglesia, que es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Y creo que hay una necesidad, queridos amados, que este Cristo glorioso, que apareció hace 2000 años en el cuerpo de Jesús, que murió, dice la palabra del Señor, y resucitó, y se
imparte por medio de ese espíritu vivificante en el interior del corazón de la iglesia, pueda ser una experiencia viva y real de esa vida de Cristo en el interior de nosotros. Si no es así, queridos hermanos, solamente tendremos una religión más. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú experimentes, porque ese ha sido siempre su anhelo. Dios quiere que tú vivas su vida de Él, porque ese fue su propósito eterno. Dios quiere que a través de nosotros la imagen de su Hijo sea replicada. Cristo sea visto a través de nosotros. Ese es el propósito del Señor desde los tiempos antiguos. Y eso hoy está ocurriendo. Cuando entendemos esto como una necesidad que debe de haber en nuestro corazón, un anhelo, un deseo ardiente de que Cristo sea real en nuestros corazones. Por eso creo que una de las necesidades es experimentar esos tesoros de los cuales Pablo hablaba que se encontraban en Cristo, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que estaban en Cristo. Todas estas realidades espirituales son tesoros, son riquezas que nosotros tenemos, pero que a veces, porque vivimos más en la religión, más en conceptos doctrinales que en una experiencia real de vida, no lo disfrutamos. No lo disfrutamos. Es interesante porque a medida que Cristo nos es revelado, a medida que Cristo comienza a resplandecer en nuestro corazón, volvemos allí nuestro corazón y comenzamos a experimentar esto como una realidad de vida. Porque el que se une, dice la palabra, al Señor un espíritu, es con Él. ¿Un qué? Un espíritu. ¿Verdad? El mismo espíritu que habitó en el cuerpo de Jesús es el mismo espíritu que nos habita hoy. Es el mismo espíritu que nos habita hoy. Es la misma vida. Nosotros debemos entender algo muy importante. Cuando hablamos de Cristo, no solamente identifique a Cristo como hombre, sino identifíquelo como lo que es, como lo es, como una vida. Cristo, vuestra vida. ¿Vuestra qué? Vuestra vida. ¿Ve? Cristo es vida impartido en nuestros corazones. Si no partimos de esa primicia, si no partimos desde allí con ese entendimiento, ¿ve? Y solamente tenemos un concepto de Jesús, y no vemos a Cristo ahora morando en nosotros como vida, bueno, no vamos a poder experimentar esa vida que es eterna, que es real y que habita dentro de nuestros propios corazones. Experimentar a Cristo es muy importante, experimentarlo como sabiduría y como conocimiento. Y para eso es importante que nosotros podamos entender que hay dos tipos de conocimiento. Diga, dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que tiene que ver con los hombres, un conocimiento humano que procede del intelecto, de la sabiduría humana. Y eso no se puede negar. Nosotros tenemos que entender eso, que es un conocimiento carnal que todos los hombres tenemos. Algunos, ese conocimiento, ¿verdad?, se jactan mucho de ese conocimiento humano que ellos pueden tener, pero también, por otro lado, hay un conocimiento divino que proviene de arriba, que proviene de Dios. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Por eso es que el hombre, ¿verdad?, desarrolla ciertas teorías, ciertos conocimientos humanos, basados en sus imaginaciones, basados en sus ideas. Y esos conocimientos humanos, basados en imaginaciones, en ideas, lo llegan a creer y se llegan a engañar de los mismos y a pensar que esa es la manera correcta como se debe de pensar hoy en la sociedad. Pero solamente siguen siendo pensamientos humanos, que tarde o temprano se darán cuenta, ¿verdad?, del error que están viviendo y del fracaso que sin duda vivirán. Porque es un pensamiento, un conocimiento humano. Este conocimiento humano con el conocimiento de Dios siempre van a tener choque, siempre va a haber una contrariedad. Cuando el conocimiento de Dios comienza a levantarse por esa vida, va a haber un conocimiento que lo comienza a resistir. Por eso es un bronca de usted y mías. Porque a veces nosotros, cuando esa vida del Señor comienza a levantarse, ¿verdad?, comienza a levantarse
humano que hemos tenido de nuestros padres y que se ha sumado con todo el sistema en el cual vivimos, siempre se va a oponer al conocimiento divino. Entonces hay dos tipos de conocimiento, el humano y el divino, el celestial, pero hay también el carnal, ¿cierto? Así como hay dos tipos de conocimiento, también hay dos tipos de nacimiento. Por eso Jesús dijo que el nacido de la carne es el nacimiento biológico que traemos o que le damos de nuestros padres, que cuando vamos hasta el final, ¿verdad? Siguiendo nuestra genealogía, pues llegamos a Adán. Entonces todos nacimos de esa simiente corrupta, rebelde, perversa, ególatra, egoísta. Y ese nacimiento siempre va a operar así, contra Dios. Pero cuando se nace del Espíritu, comienza ese nacimiento, esa vida, a obrar en el interior del corazón, pero ya no basado en el sentir y en el obrar, ¿verdad? Biológico, sino comienza a obrar ese sentir por la vida del Espíritu del Señor en el interior de nuestro corazón. Es verdad, hay un conflicto muchas de las veces y por eso es que, ¿verdad?, a veces batallamos, pero a medida que nosotros podamos entender que esta naturaleza humana cada día vaya muriendo, cada día nosotros intencionalmente vayamos entendiendo lo que el Señor Jesús dijo, que hay que tomar nuestra cruz, hay que negarnos para que esa vida de Él en nosotros pueda gobernar, podamos vivir por esa vida, para que comencemos a andar ya no en la carne, sino que comencemos a andar en el Espíritu. Y esta vida comience a desarrollarse, a gobernarse, a pesar de que esto a veces nos duele, de que esto no le gusta. Pero cuando eso empezamos a experimentar la cruz allí, el Señor comienza a brotar, comienza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la vida espiritual en el interior del corazón. Eso es muy importante. Entonces hay dos tipos de nacimiento. Así como hay dos tipos de conocimiento, hay dos tipos de nacimiento, también hay dos tipos de sabiduría. Diga, dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es terrenal, que el apóstol Santiago la describe así: terrenal, animal y diabólica. Vean conmigo, por favor, a la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Voy a leer también la versión Reina Valera primero y después la Dios habla hoy para que podamos comprender. Miren lo que dice el apóstol. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ¿celos qué? Amargos. Contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire, deje de mentir. No se jacte de que usted tiene la sabiduría de Dios, de que usted ya conoce al Señor. Lo conoce como un conocimiento, pero no como una experiencia de vida. Lo tienes como sabiduría, como un concepto, ¿verdad?, doctrinal, pero no como una experiencia de vida, como sabiduría. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué cosa? Perturbación y toda obra perversa que tiene que ver con la naturaleza adámica. Porque la naturaleza adámica es perversa, es egoísta. Por eso hay tantas cosas que nos molestan, que nos duelen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es esta naturaleza adámica, contraria, rebelde, enemiga de Dios, que siempre se levanta. Déjenme leerle la versión Dios habla hoy. Lo mismo que acabo de leer. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces
no tienen de qué enorgullecerse, están faltos a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de maldad. Esa es la sabiduría terrenal. Esa es la sabiduría que le damos a la. Por eso que nuestros conflictos a veces matrimoniales, nuestros conflictos familiares, nuestros conflictos a veces congregacionales, las divisiones que hay, muchas de las veces dentro de las propias iglesias, y tantas cosas, tantas porquerías que se levantan en el corazón humano. ¿Por qué? Porque es el más gobernado con la sabiduría humana que con la sabiduría del Señor. Pero también hay otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. ¿Es la qué? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios proviene de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios no es otra cosa más que Cristo. Es Cristo. ¿Ve? Pero muchas de las veces la sabiduría de Dios la tenemos como ¿qué? Como un concepto. Y cuando nos dicen, por ejemplo, que la sabiduría de Dios es Cristo, ¿cómo es Cristo? ¿Ve? Porque pensamos como hombres solamente. Tenemos el pensamiento de Cristo como hombre, pero no nos acordamos que Cristo es vida. Que cuando con la obra de su Espíritu nacemos, hay una vida que se levanta en el interior de nuestros corazones. Y es Él. Él comienza a obrar, comienza a desarrollar un sentir de esa vida en el interior del corazón. Pablo dice en su carta, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas son realidades espirituales que tienen un cumplimiento en la persona de Cristo. No son conceptos doctrinales. Entonces, muchas de las veces las iglesias desarrollan conceptos doctrinales. La sabiduría, ya un rollo de textos solamente y viven pronunciando solamente los textos y se hace un concepto doctrinal de los textos. ¿Ve? De la sabiduría, de la justificación, de la redención, pero no se conoce. Todo eso como una experiencia de vida en el interior del corazón. Cristo es sabiduría de Dios. Cuando Cristo comienza a ser una realidad del interior de aquella persona que ha vuelto su corazón a Él, que lo ha abrazado, que el Señor le ha mostrado su condición pecaminosa por la luz de Cristo y lo abraza a Él, cree en Él, pone su confianza en Él, nace de Él, comienza a levantarse una vida diferente. No es que la otra vida desapareció al instante, no, ahí está. Pero esta vida es gobernada por la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es tan poderosa. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar un carácter como el carácter de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Cuando esta sabiduría, que es Cristo en nosotros, comienza a ser una realidad en el corazón, en la vida de cada uno, hombre, mujer, señorita, niño, joven, anciano, comienza a ser una experiencia de vida. Hay una obra de esa sabiduría en el interior. Miren lo que dice Santiago ahora, lo va a poder entender mejor. Santiago capítulo 3, vuelva conmigo al texto, por favor. Entonces, si Cristo es sabiduría de Dios, ¿cómo debe expresarse o cómo debe de experimentarse la sabiduría en el interior del corazón? ¿Cómo? Miren lo que dice Santiago capítulo 3, verso 17. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Llevan una vida pura y además son pacíficos. ¿Son qué? Pacíficos. No
corazón no genera guerra, hermano. ¿Por qué dentro de las iglesias muchas veces hay pleitos, se viven hablando uno del otro, la denominación fulana anda hablando mal del otro, el pastor anda hablando mal del otro? Y dicen que Cristo es su sabiduría. Si Cristo fuera su sabiduría, no procederían así. ¿Por qué nuestros matrimonios muchas de las veces tienen tanta violencia, tantos problemas en el interior? Bueno, por eso, porque Cristo no es la sabiduría. ¿Se da cuenta entonces la necesidad que hay en nuestras almas de que Cristo sea una experiencia de vida, sabiduría, una experiencia real en nuestros propios corazones? Porque cuando Cristo es la sabiduría y como experiencia, dice, además son pacíficos, bondadosos. Ven la necesidad, la condición que está en la otra persona. Ahí hay un proceder de Dios, porque es Cristo. Bondadosos y dóciles. Es que comenzamos a aprenderlo a Él en el interior. Aprender que soy manso y humilde de corazón para que haya descanso en nuestras almas. Esa sabiduría produce docilidad en el corazón, no prepotencia, no arrogancia, no. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que Cristo realmente sea experimentado como sabiduría, pero como una realidad de vida? ¿Por qué escuchamos estadísticas que los matrimonios cristianos están divorciando igual que los que no conocen? Por eso, porque solamente se está viviendo una vida religiosa, pero no una experiencia de vida en el interior del corazón. Y Dios no quiere eso, querido. Él quiere que lo experimentemos a Él como vida, bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen bien. El verso 18, y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto de justicia. Eso es lo que produce, todo eso produce la sabiduría del Señor como una experiencia de vida en el corazón. Esa sabiduría es Cristo. Es Cristo. Y nosotros deberíamos de abrazar esa vida. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo, que eso en nuestros corazones se desarrolle. Que cada vez que se levanten los celos, que cada vez que queremos, en vez de pacificar, pelear, en vez de ser orgullosos, seamos humildes, en vez de ser soberbios, seamos mansos. Que eso se levante en nuestro corazón. Allí la sabiduría que es de Cristo está gobernando, está reinando en nuestro corazón. El libro de los Proverbios habla tanto acerca de esa sabiduría del Antiguo Testamento. Por favor, vengan conmigo solamente para leer algunas cosas. Proverbios capítulo 8. Todo ese libro de Proverbios describe de una forma extraordinaria a esta sabiduría, que ha estado siempre obrando, este conocimiento de Dios que ha estado obrando siempre, esta forma de pensar que ha estado todo el tiempo. No es algo nuevo, no, esto ya ha existido desde tiempo, y esto es lo que quiere que sus hijos experimenten y vivan. Proverbios 8 verso 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Comienza a hablar el proverbista acerca de la sabiduría. Verso 4: hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Ponga atención. Verso 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear. ¿Mejor es qué? La sabiduría que las piedras preciosas, y todo deseo humano es mejor la sabiduría. No es de compararse con ella, no se puede nada comparar, nada, ninguna riqueza, ninguna cosa se puede comparar con esta sabiduría. Versículo 12: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hago la ciencia de los consejos. Versículo 22: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes que las obras fueran creadas por Dios, ya existía la sabiduría. Verso 23:
desde el principio, antes de la tierra. Él ya era el Señor. Verso 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Verso 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos estaba allí. Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Allí estaba Cristo con el Padre, ordenándolo todo, la sabiduría. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ver 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Cristo tiene un deleite por usted. Pero ¿sabe qué? Muchas de las veces nosotros tenemos un aburrimiento de Cristo. Ay, es que tanto de Cristo habla, pastor. Puro de Cristo. ¿Por qué no sacamos otro? De los matrimonios, de esto, del otro. Y como que si Cristo no fuera lo que puede sustentar un matrimonio. Aleluya. Así es, gloria a Dios, Señor. Es que puro Cristo, Cristo. Pues en él están todos los tesoros, todo lo que usted necesita se encuentra en Cristo. Él tiene un deleite por usted, no lo rechace. No, que hay un deseo por quererte conocer, por querer experimentar. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte, yo no quiero tenerte como un concepto doctrinal, no. Yo quiero que sea esa experiencia de vida que las Escrituras revelan. Gracias, Señor. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará ¿qué? La vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué es nuestra condición, querida? Que en nosotros sea un deseo por esa sabiduría que tiene que ver con Cristo, pero que es una experiencia de vida en el interior del corazón. Esa vida desarrolla un carácter totalmente diferente al carácter que nosotros teníamos antes. Es el carácter de su Hijo, el pensamiento de su Hijo, es el hogar de su Hijo en el interior del corazón. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de conocer esta vida como una realidad, esta sabiduría y este conocimiento como una realidad de vida? Y no como un concepto. Experimentar a Cristo, queridos hermanos, debe ser una necesidad para nosotros hoy, como iglesia. Experimentarlo como el camino. ¿Como qué? Como el camino. Miren lo que dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Para qué es el camino? ¿Para que solamente se vea? ¿Para que solamente se hable de ese camino? ¿O para transitar? Para transitar, para caminar, para vivir en él, caminando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Es que? Un camino nuevo y vivo. Eso ya debe despertar un interés. Si es un camino nuevo y es un camino vivo, se trata de alguien.
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este camino vivo y nuevo no es otra cosa sino una realidad espiritual que tiene su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Tiene su cumplimiento en Cristo y debe de experimentarse este camino nuevo y vivo. En el Antiguo Testamento, Dios había llamado al pueblo de Israel a detenerse y preguntar por este camino. Y una vez encontrado este camino, este pueblo debería de andar por él. El problema es que el pueblo de Israel a veces le pasa, o muchas de las veces, o todas las veces le pasa lo que muchas de las veces nos pasa a nosotros, que no queremos este camino. Mira lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Por eso Pablo dice, hermanos, las cosas que le sucedieron a Israel, para nosotros, nos deberían de servir como un ejemplo, para que no nos suceda lo mismo que a ellos. Entonces, que nuestro corazón no sea un corazón que rechace ese camino, que rechace a Cristo. No, sino todo lo contrario, que cuando Cristo nos halla y nos ilumina, queramos caminarlo, queramos experimentarlo, queramos vivirlo. Jeremías 6, verso 16, dice, así dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. ¿Y qué va a suceder cuando andemos por ese camino? Primero, párense, pregúntense, ¿estoy caminando realmente en este camino? ¿Estoy realmente viviendo a Cristo? ¿O estoy viviendo mi propio concepto de Cristo? Estoy viviendo como yo creo que se debe vivir Cristo. Pero ese es el caminar que Cristo dice que yo debo de tener como esposo, como esposa, como joven, como señorita. Ese es el proceder como creyente, como hijo de Dios, el que yo debo de estar viviendo. Es así. Párense, le dice el Señor, y pregunten por ese camino bueno, por el buen camino, y andar por él. ¿Y qué va a suceder cuando realmente andemos por ese camino? Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Usted puede ver la torpeza del hombre cuando realmente no quiere caminar por este camino. ¿Qué va a ser el resultado si no lo vivimos a él? Bueno, no descanso, amargura, molestia, enojo, todo el tiempo, ¿ve? Porque no estamos viviendo a él, no lo estamos aprendiendo a él, ¿ve? Aprender de mí, llevar mi yugo, es que eso no lo queremos, ¿ve? Queremos el descanso, pero no queremos llevar el yugo, no queremos aprenderlo a él, queremos aprender otras cosas, otros conceptos, pero no a él. Pero cuando se lleva su yugo y se aprende a él, entonces se halla descanso en nuestras almas. De lo contrario, no se halla. Yo quisiera decir otra cosa, pero no es así. ¿Cómo será ese camino? Miren lo que dice Isaías 35, verso 8. 35, verso 8. Habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de qué? Camino de santidad. Isaías 35, verso 8. Dice, habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Wow. Entonces, ¿cómo es este camino? ¿Como nosotros pensamos? ¿Como nosotros queremos caminar? A mí me da mucha tristeza cuando yo, ¿verdad?, comparto con alguien y me empieza a dar sus propios pensamientos.
Él no tiene la humildad para recibir ese consejo. Entonces la Escritura, ¿qué dice? Dice, dejen en necio su propio ¿qué? Camino. No de las pruebas a quienes. A los pruebas. ¿Para qué? Si tú crees que la forma como estás pensando es la correcta, no, dale pues. Pero te vas a dar cuenta que no es por ahí. No es por ahí. Pero el hombre y la mujer que comienza a caminar este camino deben de saber que este camino es un camino de santidad. Esta santidad no es nuestra, es porque se encuentra en el camino. Y el camino es Cristo. ¿Ve? Y en este camino, cuando se comienza a caminar, no puedes caminar, ¿ve?, con un proceder de vida pecaminoso, ¿no? Ahí dice que no. Sino que Él mismo estará con ¿quién? Con ellos. Porque ese camino, aunque seamos muy torpes, no nos vamos a extraviar. Porque dice que Él, el camino, es Cristo. Ya vimos que ese camino no es Cristo. Después estaban hablando de las Escrituras. Es Cristo. Por muy torpes que seamos, Cristo está dentro de nosotros. Y si nosotros somos humildes, vamos a poder escuchar su reprensión en el interior de nuestros corazones. ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos redarguye aquí en el interior de nuestro corazón? Usted se quiere justificar, ¿verdad? Cuando tu esposo te dice, mira, ese proceder no es correcto. Usted quiere justificar, la esposa le dice a uno, nos queremos justificar, los hijos. Pero sabe si es Cristo, el que por su gracia ha comenzado a obrar en tu interior, por muy torpe. El Espíritu Santo del Señor te hablará y no te dejará que vivas esa vida que has llevado por mucho tiempo, sino al contrario, Él lo hará en el interior de tu corazón. Qué lindo entender el camino. El camino es un camino de santidad. Isaías 42, versículo 16. Mira lo que dice, que haría este camino en el interior de nuestros corazones. 42, 16. Y guiaré a los ciegos. ¿Qué iba a hacer? Iba a guiar a los ciegos por camino que no saben. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré cosas, las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Vea todo lo beneficioso que es estar en ese camino. Todo lo hermoso que es poder disfrutar ese andar en Cristo, ese caminar con Él. Por eso es que debemos tener un corazón humilde. Señor, guíame, enséñame, corrígeme, háblame, vuelva a ser un dependiente todo el tiempo de Él. No permita que su prepotencia, su arrogancia, que tiene que ver con la naturaleza adámica, se levante. No, todo lo contrario. Señor, ayúdame. Y yo le puedo asegurar que muy torpe que pudiéramos ser, el Señor nos guiará. Aunque no podamos muchas veces saber con claridad, pero Él nos guiará. Porque cuando uno se mete en conflicto, hermanos, uno ve todo borroso. Le dicen a uno, ¿verdad? Le hablan a uno y uno como que tiene empañado el cerebro. No capta uno, no. Porque a veces le hablan la palabra y lo primero que sale en el interior del corazón de uno, así como no está viviendo, tú ves que estoy viviendo yo. ¿Cierto? Es que usted no me entiende, pastor. Pero Él sí te entiende. Él sí sabe cómo conducirte. Él sí sabe cómo perfeccionar la obra que comenzó en ti. Él sí sabe cómo tratar con ese corazón orgulloso, egoísta que tienes. Él sí sabe cómo derribar de la naturaleza adámica y cómo levantar la imagen de su Hijo en ti. Él sí sabe. Confía en Él. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar. Él va a perfeccionar
perfeccionar la obra que comenzó en ti, dice su palabra, en el nombre glorioso del Señor. Así que agárrate de Él. Vuelve tu corazón completamente al Señor. De aquí en adelante tú serás mi guía. Tú serás al Señor, el Señor de mi corazón. No vas a ser un hombre, no. Vas a ser tú el que vas a gobernar mi vida. Y deje que sea el Señor. Él es un camino vivo, real, que te conducirá a delicados y mejores pasos. Él es el pastor de tu alma. Él no te va a fallar. Nunca. Nunca. Entonces, Cristo tiene que ser experimentado, queridos hermanos, como el camino vivo, real, en nuestros corazones. Por último, Cristo también tiene que ser experimentado como el día que resplandece en el interior de nuestros corazones. Él tiene que ser el día que resplandece en el interior de nuestros corazones. Para todos los apóstoles, los hombres que escribieron esto de las Escrituras, ellos tuvieron una experiencia real de esto. Ellos no escribieron algo que se les vino el pensamiento, no. Ellos escribieron por revelación del Espíritu Santo, sí, pero de cosas que experimentaron. Miren lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vean lo que está diciendo el apóstol. El día viernes yo compartí que la importancia de que nosotros podamos verlo a Él, oírlo a Él en el interior de nuestro corazón. Porque eso es demasiado importante. Este camino tiene que ser una experiencia de vida. ¿Ve? Entonces Pedro aquí dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Ve? Pedro está diciendo de la iglesia que el conocimiento que los apóstoles habían enseñado, ¿verdad?, a la iglesia no provenía de una capacidad intelectual, ¿ve?, humana, sino que era una experiencia que ellos realmente habían visto la majestad del Señor. Por eso dice no con fábula, porque una fábula es el relato compuesto, ¿verdad?, de los hombres. Es la manera de cómo los hombres pueden hacer un relato, y ese relato se puede escuchar tan lindo, puede llevar hasta arriba si usted quiere, bien acomodado, bien expresado, pero solamente son eso, son expresiones, son palabras, pero no tienen el sustento divino, no tienen nada que ver con el sustento que proviene de Él. Entonces, que nosotros no seamos personas así, que solamente hablemos cosas por hablar, no, que sea el Señor. ¿Ve? Que cada día en nuestro corazón, por eso que hay un deseo, hay una necesidad en nuestras almas, que realmente lo experimentemos a Él, porque hablaremos, seremos sus testigos de Él, de lo que está haciendo Él en nosotros, no lo que hacen otros, no, de lo que Él hace en nosotros ahora. El verso 17 dice, pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, y le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro está mencionando lo que sucedió un día cuando fueron con el Señor al monte, y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y dice la Escritura que de repente el Señor se transfiguró. ¿Ve? Cambió de aspecto, una gloria que lo rodeó al Señor. Y apareció también allí Moisés.
y Elías. E inmediatamente cuando Pedro ve eso, le dice: Señor, nos conviene, y así dice el texto, nos conviene, dice Pedro, que hagamos una enramada para ti. Es para ti, Señor, primero, otra para Moisés y otra para Elías. Y de repente dice que escucha una voz y dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Esa es la voz que debemos entrar a escuchar. Es aquí donde está la complacencia del Padre en su Hijo. Pedro le estaba diciendo esta experiencia que ellos tuvieron. El verso 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Verso 19. Ahora, mira lo que comienza a decir el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Ve? Pedro va a comenzar a explicar la diferencia entre lo que tiene que ver la palabra profética más segura, que son las escrituras, ¿verdad?, de los profetas en el Antiguo Testamento, versus que sea Cristo en el interior de nuestros corazones revelándose. Mira lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una ¿qué? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, las escrituras, ¿verdad?, en aquellos tiempos, las escrituras que se encontraban en el Antiguo Testamento eran buenas. Era como una antorcha. ¿Ustedes saben qué es una antorcha? Imagínense la antorcha de aquellos tiempos, no había luz eléctrica como hoy en la noche, sino que era una antorcha. Y esa antorcha se prendía en la oscuridad. Todo oscuro, imagínense, todo eso oscuro. Y con una antorcha, es una bendición, la antorcha. Pero a medida que la antorcha, el hombre se mueve con la antorcha, el lugar ese que había luz se vuelve a quedar ¿qué cosa? Oscuro. ¿Cierto? Por eso que muchas veces cuando la gente se busca solamente las palabras no significan que hay personas que necesitan las palabras, pero al rato dejaron la palabra y vuelven otra vez con sus vidas oscuras. ¿Por qué? Porque este es su momento de una antorcha. Los alumbraba, podían ver, y está bien. Pero miren lo que sigue diciendo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Está bien, tenemos la palabra, la escritura escrita. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde? ¿En dónde? En nuestros corazones. Están bien las escrituras, gloria, es una bendición. Pero qué glorioso será cuando Cristo, el día, el lucero de la mañana, en el interior de nuestros corazones resplandezca. Les pregunto, si tuviésemos esa antorcha y comienza a salir el sol, ¿habrá algo de oscuridad ahí? No. ¿Por qué? Porque esa luz está resplandeciendo, esa luz es mucho más mayor. Por eso, qué importante es que sea el Señor en el interior de nuestros corazones, alumbrando. ¿Por qué? Porque es posible que allá en el trabajo donde va a venir la tentación no tengas la escritura, pero lo tienes ahí. Aquí te está alumbrando. Si es que es una experiencia real de Él en ti.
Ahí estás viendo con qué, con claridad. Ahí la luz te está alumbrando en tu propio interior. Entonces lo que recitaste no solamente son palabras, es una experiencia de vida en el interior de nuestros corazones. Es la palabra que fue implantada. No son textos, no, es una vida. Es la palabra implantada en nuestros corazones que nos gobierna. Es una luz ahora mayor que alumbra en el interior de nuestro corazón, que aunque no estemos leyendo la escritura, ¿verdad? Hay una vida, hay una palabra real y viva que nos impulsa a salir de aquellas cosas que son desagradables al Señor. Hay un temor reverente producido por esa palabra implantada en nuestros corazones. Hay una realidad de Dios en el interior de nosotros. Muchas veces nosotros hablamos tantas cosas, decimos tantas cosas, y que Dios nos perdone porque a veces hablamos cosas solamente aprendidas, pero no experimentadas, no vividas. Y ese es el deseo de nuestros corazones. Eso el Espíritu Santo del Señor a cada uno de nosotros nos produce. Porque creo, con todo mi corazón, pienso, si eso el Señor comienza a obrar en nuestro interior, en nuestras vidas, va a haber algo glorioso que realmente va a ser expresado. No vamos a estarnos esforzando, ¿no? Es algo natural y se va a tener que estar dando por la vida de Cristo en nuestros corazones. Salmo 25, 14. Cristo tiene que ser experimentado como el pacto vivo y real de nuestras almas. Hoy en estos tiempos se habla tanto del nuevo pacto. En los años que yo llevo, ¿verdad? Como creyente, nunca había escuchado tanto acerca del nuevo pacto como estos últimos tiempos. Y así, ha habido como modas, ¿verdad? De lo que se habla a veces. Por eso que pasa. Y si eso se tiene como un concepto, cuando se nos cambia la moda, no sabemos qué hacer. ¿Me entienden? Como era un concepto. Pero si se tiene a Cristo, no como un concepto, como una vida. ¿Ve? Se pueden cambiar los conceptos, pero esa vida nos va a seguir sosteniendo, independientemente de la cosa. ¿Cierto? Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. La comunión íntima del Señor son con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, que no sea una euforia de querer conocer el nuevo pacto como doctrina. No. Que sea un deseo de conocerlo como eso que es, comunión íntima. El pacto es una comunión. Es una comunión. Es un acuerdo de esa vida que Dios el Padre ahora ha impartido en nuestros propios corazones. Entonces, ahora se habla del nuevo pacto, pero con corazones perversos, solamente para lucrarse. Entonces, hablan del nuevo pacto, pero solamente buscando un lucro. Se habla del nuevo pacto para jactarse de que uno tiene mayor revelación que cierto sector del cuerpo de Cristo, y porque ellos no están viviendo o conociendo como doctrina el nuevo pacto, entonces son cortados. ¿Qué perversidad es esa del corazón? Se habla del nuevo pacto para promover la imagen solamente de un ministerio o de un hombre, pero realmente no hay esa comunión íntima de la cual el Señor muchas de las veces dice. Porque a esos que tengan esa comunión íntima, ¿y lo que dice? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Es con quiénes?
Pero si hay esos procederes en el corazón, entonces no está el temor de Dios. Si hay esos pensamientos en el corazón, ese desorden de la naturaleza adámica, entonces no está el temor de Dios. Y si no está el temor de Dios, podemos hablar, porque queramos hablar del nuevo pacto, pero va a seguir siendo como que solamente como concepto doctrinal, pero no como una experiencia de vida. Pero cuando realmente el pacto comienza a ser enseñado por Él, porque este pacto debe de ser enseñado por el Señor. Y este pacto es Cristo, como lo venimos hablando. ¿Ve? Por eso dice: venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Este temor no es nuestro. Este temor comienza a desarrollarse a través de esa comunión íntima. ¿Ve? Este temor no tiene que ver con el miedo espantoso, no. Tiene que ver con ese temor reverente hacia el Señor. A esos comienza Dios a revelar su pacto. Cristo comienza a ser cada día más y más y más y más conocido en el interior de sus corazones. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Que el deseo de nuestro corazón, querido, sea conocerlo más a Él en el interior de nuestras almas. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo, Señor. Permítenos que a través de este conocimiento que proviene de ti, de este conocimiento íntimo de aquellos que te aman, Señor, que este conocimiento cada día pueda revelarnos, pueda iluminarnos más y podamos ver más a Cristo, Señor. Que esta sabiduría cada día, Señor, pueda ser una experiencia real en nuestros propios corazones. Este conocerlo a Él, este experimentarlo a Él, Señor, sea nuestro anhelo y nuestro deseo. Que este temor reverente nazca en nuestro corazón, para que todo, Señor, lo que tú produzcas en nuestro corazón exprese la imagen de tu Hijo. Lleve, Señor, la imagen de tu Hijo, y que tú seas, Señor, expresado a través de cada uno de nuestros corazones. Padre, damos muchas gracias esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de tu Espíritu, que sin duda seguirás tú hablando en el interior de nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias por todo. Te damos gracias por tu poder, por el obrar de tu Espíritu en el interior, Señor. Oramos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por nuestra finanza. Gracias por lo que tú nos has dado. Te damos de eso, Señor, con un corazón agradecido, de eso que hemos recibido de ti. Lo hacemos, Señor, con una expresión de gratitud, de amor, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos la gloria y la honra por todas las cosas. Amén y amén. Bendecidos, queridos.